propósito del mes del libro, quien apoya mucho sus investigaciones en materia arquitectónica es Luis Y Daniel además Andrade. escribe. Por supuesto, porque no solamente investiga, ¿cierto? Busca ahí en todos los libros que nos ha traído hoy, sino que además también tiene su edición del libro 1930, Concepción 1930, que ya pueden encontrar nuevamente en las principales librerías de nuestra ciudad y del país entero. Sí, porque se agotó. Eso es bueno. Se agotó justamente, ¿otra pero... vez? No. La primera, pues, La primera, sí. se Ah, agotó, sí, pues. sí, estamos muy contentos también por aquello. Pero justamente el otro día, el día viernes, estuve viendo las matrices, digamos, del libro para que esté todo en orden, para ya tener este nuevo libro, la nueva versión del libro ya quizás en 2 semanas. Así que la gente ya puede seguir los links, comprar y va a llegar pronto su librito a su Comprar casa. en verde, muy Oye, bien. Comprar en verde, Luis, justamente. bueno, ha pasado tanto tiempo de que estás con nosotros en Matinal Nuestra Casa, pero a propósito de lo que mencionaba Camila, de la investigación que tú haces constantemente, de obviamente biografía, de historia, de evolución también de la arquitectura, ¿en qué momento te enamoraste de la arquitectura? Hoy es una excelente pregunta. Yo creo que desde muy niño me llamó la atención los edificios, la manera de entender la construcción, también de ver de demoliciones. Yo cuando chico vi muchas demoliciones. La del cine Ducal que hablamos la semana pasada, por ejemplo, sin ir más lejos. Y muchas escenas vi en la ciudad que me llamaron bastante la atención. Y todo eso de algún modo fue nutriendo un interés para saber cómo se construían las cosas. Bien. Y también en paralelo con la historia, o sea, que me gustó siempre la historia Ya. y cómo buscar esos vínculos entre arquitectura e historia. Contar historias, al fin y al cabo. Qué lindo. De eso se trata. Y eso de se agradece. sus historias. Y bueno, Sí. lo que nos has traído hoy precisamente también cuenta historia de nuestro país, porque mencionábamos que fue el Día del Libro, es el mes entero, y evidentemente que tenemos acá un registro patrimonial y también arquitectónico, ¿no? Absolutamente. De hecho, a propósito justamente del mes del libro, que hay tantas publicaciones y tantas investigaciones que se han traducido a libros recientemente de investigadores notables como Armando Tables, Alejandro Mijovilovich, tantos actuales, digamos, investigadores que han publicado muchos libros y que, digámoslo así, han puesto de manifiesto muchas cosas que de repente pasan desapercibidas ante el ojo cotidiano. Pero si vemos la historia, hace 50 años, hace 70 años, hace 110 años, nos damos cuenta que ya se estaban haciendo libros desde diversos puntos de vista, para conmemorar algo, para celebrar algo o para de algún modo mostrar Concepción al resto del país, con toda su vida social, económica, cultural, etc. Y eso es lo que trae 1810 a 1910, Concepción En el Centenario, Centenario Nacional. Qué lindo. Que es un libro que diría yo que es uno de los antecedentes más claros de esta idea de documentar y dar a conocer Concepción. Es un libro que, como podemos ver aquí en esta imagen, fue originalmente escrito por Osa Cerrato y Contaro, 3 autores que formaron este libro que después fue reeditado por los profesores Ángel Soto y Cristian Medina, 2 importantes investigadores que hace algunos años reeditan el libro con el fin de dar a conocer a la comunidad qué fue esta publicación de Concepción en 1910. Un año importante, estamos hablando del centenario, todo el país estaba totalmente efervescente, celebrando con mucha fiesta, pero Concepción no se podía quedar atrás. Y no es menor que dentro de la portada también lo único que se puede apreciar es el puente ferroviario acá arriba, porque fue obviamente un avance de ingeniería importante. Importantísimo, en claro. su momento. Claro, o sea, imagínense, se conquistó la frontera, o sea, tenemos un puente sobre este río impenetrable que antiguamente era navegable, pero que ahora, digamos, tiene que ser de algún modo cruzado para poder tener el carbón de la zona de Coronel, de Lota, Curandilahue. Entonces todo este tipo de cosas van sumando y se plasman en este libro donde se combinan muchas cosas. Se combina, por ejemplo, la vida social penquista, las personas, digamos, de la aristocracia de aquel entonces, comercios, muchas fotitos como esta que vemos del mercado, del puente, por supuesto, que se destaca, pero igual el libro tiene varios problemillas. A ver. Tuvo problemas económicos, tuvo problemas de ejecución que son muy bien documentados por los investigadores. Y además el libro tiene varios problemas con los clichés, o sea, como se dispuso la foto, que hay fotos que están nombradas con cosas que no son, es porque hubo muchos errores en la ejecución. Pero eso igual es parte, digamos, de la historia. Entonces igual es entretenido de hojear el libro y darse cuenta, oye, pero en realidad esto no tiene nada que ver con esto de acá. Quedó mal hecho. Claro, pero en realidad pasó con muchos libros. Porque también de repente en esos tiempos, los tiempos para impresión y para ejecutar una labor de un libro eran diferentes. Oye, y aquí hay, bueno, obviamente, no solamente lo arquitectónico, la historia de cada uno de los edificios, aparece la historia de Aníbal Pinto también aquí, Sí, aparece una leyenda que está precisamente
en el cementerio, que se llama Una heroína. Dice, sobre una modesta tumba del cementerio de Concepción se lee este epitafio: aquí descansa la Moneche, vivió y murió por la libertad. ¿A quién se refiere? En breves palabras, en la historia de una heroína popular. La Monche fue una rara mujer, hija de un soldado de los centauros de Freire, que hizo la campaña de libertad como su padre, con el fusil en la mano, la guerrillero en las batallas. Mira, y así detalla también un poquito más la historia de, de la Monche, que es parte también de nuestro cementerio, que hoy día también está buscando ser un lugar de historia, un lugar de arte, un lugar de cultura. Totalmente, de hecho el cementerio, recordemos que este año se celebran los 200 años del cementerio de Concepción. Se están haciendo muchas iniciativas, actividades, y además se está de algún modo transformando en un museo de aire libre, que es muy interesante de recorrer, conocer toda la arquitectura detrás de los mausoleos históricos y también, por supuesto, las vidas de quienes están ahí enterrados. Y también historias como lo que contaba Luis recién, o sea, lo que destacaba desde la misma Petronila Neira, de hecho. Por ejemplo, bueno, y todo esto está dentro de este libro porque evidentemente tiene una relevancia para el desarrollo de la ciudad de Concepción. Claro. No por nada están este tipo de construcciones, ya lo mencionábamos con el puente, el mercado, además que también hemos podido revisarlo, ¿cierto?, en toda su historia, y ahí con una fotografía donde se deja ver también el Concepción de la época. El Concepción de la época, y ojo que en este libro también se publican varios anuncios, o sea, se anuncia el proyecto de la catedral, se anuncia la nueva municipalidad, que es la municipalidad de Aníbal Pinto con Barros Arana, que la antigua se había incendiado. En Concepción hay muchos incendios. Ah, la de Aníbal Pinto con Barros. Exactamente, que se había incendiado, y ahí se publica cómo va a ser la nueva municipalidad, que es la clásica, ese edificio maravilloso de estilo francés que quedó ahí en Barros con Aníbal Pinto. Que no es el que conocemos hoy, No, ¿cierto? Que está por O'Higgins, entre Rengo y Entre Rengo y Caupolicán, Policán. justamente. Claro, que no es la misma municipalidad de ese entonces, porque claro, para quienes alcanzaron a conocer quizás la tienda que había antiguamente también en toda la esquina de la Parada del Tonto, digámosle, alcanzamos a ver un poquito de lo que pudo haber sido la magnificencia. Absolutamente. Pero ya después eso también desapareció. Y es una maravilla bueno, entre varias cosas que me llaman la atención, Concepción sin tilde, hoy día se ocupa mucho con tilde. Y mira la imagen de Talcahuano, el nuevo malecón que se estaba haciendo en ese momento. Eso es muy interesante, que gran parte de los libros que se editaban en Concepción conmemorando algo incluían Talcahuano. Y también algunas zonas aledañas. Y el de 1910 también incluye Talcahuano. Y ha avanzado muchísimo desde esa imagen ahora. ¿No? Por la importancia del puerto. Absolutamente, la importancia militar y también, por supuesto, la importancia comercial. O sea, el puerto de Talcahuano, imagínense, a 1910. Es que esto para alguien que vea sería irreconocible saber a dónde está mostrando la foto. Exactamente, no. Toda la zona de la costanera de Talcahuano ha cambiado. Si vemos fotografías de hace 50 años, uno ya nota cosas distintas. Imagínate hace 100. O sea, de verdad que la situación ha cambiado radicalmente en el puerto. Mira, algunos personajes ilustres. Tenemos más historias para contar, Sí, ¿cierto? por A través de los supuesto. libros emblemáticos de la ciudad de Concepción. Por Esto supuesto. a raíz del día del libro, Mira, aquí por está supuesto. Allen Parte, que tiene su Qué calle. lindo. Tiene su calle Allen Parte aquí. Precioso Sí, podemos mostrar esta portada también, que ya tiene su escudo, por supuesto, el escudo de la ciudad de Concepción, cuya historia también está relatada en el libro que estábamos revisando recién. Sí, Es de sí. las primeras historias que aparecen, que es muy interesante respecto Carlos del- Castellón. Hay muchos nombres que aparecen ahí que tienen que ver con las calles, Con las calles, claro. o los almacenes y los negocios. Y tal como lo que pasa en 1910 se repite en este libro, ya mucho más extendido porque el tiempo va avanzando, el pensamiento se va, digamos, modernizando, y en 1944 aparece el libro de la provincia de Concepción. Es un libro que tiene un carácter más bien promocional. Sí, esa es la... ¿Dedicatoria? Este es el libro de la... ¿Podemos Sí, decirlo? sí, de hecho yo lo compré hace años y lo más probable es que, claro, ella ha sido la lo compraste propietaria. así. Le Lo compré perteneció a Olivia Santa María de Ordizoni. Mira, Y el Qué libro lo lindo, compré en qué Valparaíso. película tan ¿lo mala. encontraste en Valparaíso? Sí, o sea, ¿No sabía? alguien de Valparaíso me lo contacté y me lo mandó, digamos. Buena. Un librero de Valparaíso. Así que, ¿cómo habrá viajado ese libro? No lo sé. Es muy interesante ver cómo viajan la... ¿Y qué podemos encontrar en este Ese libro tiene un carácter, bueno, primero que nada histórico, hay una revisión histórica muy detallada, desde la época de los españoles, el sitio de Penco, la historia clásica de Concepción, pero a medida que uno va avanzando, uno se va encontrando con publicidad, por ejemplo, como esa que tú ves ahí de la CCU. Acá tenemos la Compañía de las Cervecerías Unidas. Claro. Lo interesante es que, claro, como tú bien decías, partíamos con la historia de Pedro Valdivia, a modo de resumen histórico,
y luego aparece esto, Bueno, que es como que te saca un poquito auspiciadores del también. origen de este Pero no es menor, libro. porque la CCU tenía un lugar importante acá en Concepción, en Pedro de Valdivia, donde justamente. estaba la ex cervecería Concepción, después pasó a ser la CCU y luego, bueno, se fue comprada por otro... Por otros, claro. Pero es interesante el poder que tenía la CCU también. O sea, al frente está todavía la población cervecera, de los trabajadores cerveceros que siguen ahí en ese conjunto, que es muy interesante. Y aquí tenemos la fábrica de la cerveza, La precisamente. fábrica de cerveza de Lota. Mira. ¿De Lota? De Lota, sí, ¿Hacían esa es una cerveza en Lota? hacían Qué buena. cerveza en Lota. Lota era mucho más que el carbón. Habían varias industrias más, habían curtiembres, fábricas de cerveza, producción maderera y por supuesto loza y ladrillos. Calzados Coral. Claro. Coral. De hecho, el libro está lleno de publicidad. Es súper interesante ver todos los detalles Hay porque que uno ve las pagarla, hay que direcciones. pagar el libro. Por Absolutamente. eso es que es más robusto también, Y es más... mucho más robusto, o sea, es un Sí. libro muy, pero al mismo tiempo se mezclan muchas historias. Hay narraciones, hay como pasajes históricos, después aparecen comercios, Mira. después aparecen incluso leyendas. Paños Bellavista Tomé, justamente. Un saludo muy grande a Tomé. Pronto vamos a estar hablando de Tomé también. Y lo interesante es que van combinándose diferentes estampas de la ciudad. 1944, ojo, estamos pasando el terremoto todavía, los efectos, los coletazos del terremoto del 39. De hecho, se comentan muchos aspectos de la reconstrucción. Y al mismo tiempo, como es el libro de la provincia de Concepción, se incluyen comentarios de, nuevamente, Talcahuano, de Penco y también algunos aspectos de algunos hitos como la fábrica de Bellavista. Y incluso. en esa época, pensemos en el contexto también. Hoy día Talcahuano lo encontramos acá al lado. Pero claro. en esa época era a mucha distancia. Absolutamente, claro. O sea, de hecho, ir a Talcahuano no era así como complicado como ir a Santiago Valparaíso antiguamente, pero sí complicaba un mayor tiempo de traslado, no como ahora, que uno es Paiscaví y listo. Al ladito. Al ladito. Y esto es algo bien interesante que se publica en una de las páginas de manera muy aleatoria, porque este libro igual tiene esa cosa como de poner imágenes por poner, así como rellenar un poquito las páginas. Entonces aparece esta foto de la maqueta del proyecto de la diagonal Pedro Aguirre Es una Cerda. maqueta. Es la maqueta de la diagonal Pedro Aguirre Y Cerda. quedó muy parecida. Quedó muy parecida, pero fíjense muy bien en esta zona, en la zona de aquí, que bueno, aquí no se alcanza a ver tanto porque la tenemos muy encima. Pero sería lo de Concesa, ¿no? El lado de allá. No, pero qué buena observación. Ahí al extremo de allá, fíjense en la esquina superior derecha estaría la Plaza Perú. Ajá. Ahí arriba. Y ya. aquí en este lado estaría O'Higgins con Tucapel y Diagonal. Ok. O sea, eso que ustedes ven aquí Diagonales. como un arco, iba a ser un edificio que iba a cruzar O'Higgins y iba a pasar hasta Barros Arana. Iba a ser la idea del portal, ese portalcito que nosotros Sí. vemos de la Plaza Perú hasta Cochrane, Ajá. iba a continuar por toda la diagonal hasta el final. Mira que loco. Y eso es algo que aparece mencionado en el libro. Al igual que ese espacio, fíjense que aquí se cortan los portales ahí en el centro, es porque donde está hay un edificio que hay un supermercado, de hecho, ahí en ese lugar en la diagonal. Originalmente iba a estar el Teatro Cinematográfico de Concepción, un gran teatro muy moderno que iba a albergar, bueno, películas, que después también se convirtió en una idea de circo, cosas de ese tipo, pero que no se construyeron. Bueno, a ¿Y esto fue propósito tema de... presupuesto? Fue un tema de presupuesto, un tema que el proyecto original de la diagonal era bastante ambicioso, muy Pero se ambicioso. concretó gran parte de lo que vemos O sea, se aquí. concretó la calzada, la línea diagonal propiamente tal y algunas construcciones. Después, la década del 50, se remodela un poco la idea y por eso también la diagonal tiene mezcla de edificios de diversas épocas, porque quedaron muchos sitios de Beriazo. Ah, claro. Destacan también acá en el libro parte de la Universidad de Concepción con sus distintos edificios como la Escuela de Leyes, el Instituto de Biología, por ejemplo. Sí. Por acá aparece también el Campanil, destacado junto Nuevecito. con el Hospital Regional también. Hay un espacio importante que se le dedica a los colegios, a los institutos, el Instituto Comercial, el Liceo Enrique Molina, la Aguante Escuela comercial, sí. Industrial de Pesca de Talcahuano también. Pero por aquí, ¿cierto? Volvemos y tenemos en esta página el Campanil, como tú dices, nuevito. Estaba nuevito. Nuevito, El nuevito. ¿Te campanil. sus uñas, Cami Chulera? Gracias. Se ve linda en el Sí. libro. Es que tengo el cómplice de mi belleza, donde encuentro a mi queridísima Cami, que me asesora con las mejores uñitas y les mando un besito. ¿Sabes que tú mencionaste algo muy importante, Cami, que tiene que ver con el hospital? Porque el hospital fue una de las más importantes consecuencias del terremoto del 39. Concepción no tenía un hospital clínico. Tenía un Mira. hospital muy antiguo, que era el Hospital San Juan de Dios, en la esquina de Janequeo con San Martín.
Pero claro, con el terremoto se necesita un hospital nuevo y van apareciendo nuevos progresos en la ciudad de Concepción. Ay, La qué Negrita. La Esto Negrita, es un clásico. zapatería. A mí me compraban zapatos y zapatillas en La Negrita en Chillán. También estaba en Chillán. Ah, sí, sí, Estaba La Negrita en eran Chillán. como cadenas Y me parece que locales. de todavía hecho. existe una tienda llamada La Negrita allá. Es interesante eso que dice Luis por las cadenas locales que van apareciendo. De hecho, en la región del Maule tenemos el calzado en la Bota Verde. Bota Verde también. Que se encuentra en diversas zonas en Curicó, en Linares, en Talca. Bueno, este es otro libro que nos apareció en 1946, que es un libro llamado Municipios de Concepción, que lo pueden consultar en las bibliotecas de Concepción y también la de Talcahuano, las bibliotecas municipales. Y en ese libro se apela a hablar de los diferentes municipios que eran aledaños a Concepción. Aparece Concepción, aparece Lota, Coronel. Las que eran comunas en esa En época. aquel entonces, claro. Y lo interesante es ver cómo también aparecen comercios como La Negrita, aparecen los edificios también muy bien detallados con la publicidad y además se hacen una crítica muy dura al proceso de reconstrucción, en el sentido de que hay edificios que todavía no están listos, como el Claro. antiguo mercado. Habían pasado ya casi 7 años del terremoto. O sea, pasaba en esa época también. Absolutamente, claro. Y la demora en algunos aspectos de la reconstrucción, que Concepción no tenía, por ejemplo, todavía el mercado listo, o algunas construcciones frente a la plaza como el Portal Cruz, que en ese momento el Portal Cruz estaba de algún modo, digámoslo así, parchado. Después de la catástrofe del terremoto. Y es muy similar en su composición al libro que tiene en tus manos, Cami, el de 1944. Como que va mezclando diferentes estampas, escenas y siempre con mucha publicidad. Y eso es muy importante porque nos ayuda a entender y aprendemos también de cómo era el comercio No, y las fábricas. Y además también que a través de la publicidad pueden sobrevivir también los medios de comunicación. Absolutamente, absolutamente. O sea, siempre había una relación directa ahí, pero en esta oportunidad parece, o sea, en esta época parece que era mucho más notorio, más evidente, ¿no? Es que Porque no había eran otra. noticias patrocinadas por. O sea, no es como, déjame aparecer un poquito y no, yo quiero contar una historia también, desde mi Absolutamente. mirada, desde mi perspectiva. Está genial este libro, de verdad que está Es muy muy, bonito. muy lindo. Tenemos de todo, están, por ahí habían unas fotos de niños pequeños que iban a ser los hombres y mujeres del mañana, evidentemente Sí. con apellidos que podemos reconocer también al día Mira de el hoy. reloj. Que para qué los vamos a Qué linda mostrar. esa publicidad. Relojes, De joyas, pero también está, por ahí estaba la Lotería de Concepción La con su Lotería edificio de la Concepción, época, o sea, sí. impresionante. Es impresionante, sí. Es muy lindo ese libro y además, Sí. mira, este libro me lo compré hace, no sé, unos 7 años más o menos, pero lo vi la primera vez hace mucho tiempo atrás, más de 10 años, que una profesora, mi gran profesora Sara Saldías, que le mando muchos saludos también, ella me llevó a conocer un amigo de ella que tenía ese libro, cuando recién partí con la idea de hacer un libro de historia de Concepción. Qué lindo. El año 2008 habrá Qué sido por bello ahí, no recuerdo. sé. Y eso es lo que nos permiten los libros como el Gran Libro de Oro de Concepción. libro de oro de Al Que llevar ese, el título de oro me imagino que lleva lo mejor de lo mejor. ese te vamos a dejar a ti que lo muestres, Luis, Sí, porque está un porque poco enfermito el libro. está un Pero poquito claro. dañado para que tú lo manipules y lo muestres ahí a la cámara de Pauli, porque realmente es una joya. ¿Y por qué se llaman libros de oro de Concepción? Es muy importante ese tema, porque este libro se publicó en 1950. Y en 1950 Concepción cumplió 400 años. Y en el marco del 4º centenario de Concepción se hicieron montones de cosas. Se hicieron celebraciones, eventos, fiestas y también se editó este libro como algo conmemorativo para que quedase para la historia, el libro de oro de Concepción. O sea, toda la historia, digamos, de las ciudades de Penco. Este libro es como un compendio de todo lo que vimos antes, Ya. amplificado. Y principalmente porque este libro fue editado fue realizado por la obra de Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapata Silva, que fueron dos autores muy importantes de aquí en la ciudad de Concepción. Y aquí en este libro van apareciendo cosas como, por ejemplo, mucha información de texto, por supuesto, de las autoridades y qué sé yo, pero también hay una colección fotográfica En otro tipo de papel, además. en otro tipo de papel, un papel cuché. Ajá. Entonces papel es cuché. bien interesante cómo se hace alusión al terremoto del 39, por ejemplo. Wow. Horror, angustia, desolación, Es súper muerte. dramático. Wow. Pero después aparece la reconstrucción. 1950 con su nuevo mercado. Ahí voy a tratar de levantarlo un poquitito. Eso, sin que se nos desmaye el libro. Ahí se, ve el alcanza mercado, a ver el mercado. Justamente Ahí el más mercado. parecido, claro. Claro, porque 1950 fue el año donde por fin se terminó el mercado, Ya. se terminó la catedral y también, por supuesto, Concepción estaba dejando atrás el trauma del terremoto del 39.
aparece la nueva calle Barros Arana con sus tremendos letreros, el Teatro Roxy, que logramos la semana pasada, Sí, por sí. ejemplo. El centro de la plaza también. El ahí. centro de la plaza, claro, la pileta. Entonces este libro sirvió como una especie de celebración, conmemoración de los 400 años, pero también para mostrar que Concepción... La sanación. La sanación. Y Concepción era como la ciudad ave fénix, como se le llamó en aquel entonces, que se recupera constantemente. Se tuvo que trasladar de Penco. ¿Y eso al para quiénes son centro. el penco? ¿Dónde? No, Esa es son una cualquier laguna. otra. Esto es la Laguna San Pedro. Ah, la Laguna San Pedro. Este libro es muy bonito porque entre las fotos que incluye aparece la Laguna San Pedro e incluso aparecen, por ejemplo, las playas de Penco y aparecen veraneantes. Sí, bueno, lo hemos comentado también en este espacio, Ahí está. Luis. Aquí está, Penco. Como el balneario de Penco en un momento fue un balneario, pero prácticamente de lujo para la no, zona. totalmente. Llegaba el tren ahí también. Totalmente, Lo sí. vimos también en fotografías de la época con la oferta hotelera, por ejemplo, Claro, por los supuesto. casinos. El Gran Hotel Codú, que estuvo en el principio del siglo XX. Aparece el Araquete también con sus playas maravillosas. Y Un ya que saludo muy estamos grande en al Penco, Araquete. tú lo mencionabas, ¿no? Porque me estabas diciendo que Concepción es la ciudad ave fénix porque no solamente sobrevivió el terremoto del 39, sino que también hubo todo un cambio geográfico que nos trae a habitar Absolutamente. este Valle de la Mucha. Claro, o sea, imagínense lo que significa nuestra ciudad, lo esencial, una ciudad que se traslada de la playa hasta un valle, de sobrevivir terremotos, tsunamis, después otro terremoto en 1835, incendios por aquí y por allá, y más encima después el terremoto del 39, que Y qué implicó lindo todo. homenaje también para todos los que comenzaron esta ciudad, la comuna de Penco, hoy comuna de Penco, porque seguimos diciéndonos, o nos seguimos llamando como penquistas, a Claro. raíz de este cambio. Entonces también es un lindo homenaje no haber perdido eso. Claro, y este libro, de hecho, el trabajo que hizo Oliver Snyder fue un personaje fundamental en la historia de Concepción. Oliver Snyder fue director del Museo de Historia Natural. Él, ¿No hay una remodelación, Schneider? No, ese es René Schneider. René que Schneider. apela a otro Schneider. Otro Otro Schneider. Schneider. Oliver Snyder fue muy importante porque además de ser director del museo, fue un naturalista, se interesó, se obsesionó con la historia de Concepción. Y él no era penquista, él nació, digamos, él nació en Uruguay y él llegó a Concepción muy joven, se interesó por la historia, por la ciencia, fue un hombre muy, muy interesante, fue a la Antártida. Y de hecho, después de su retorno, falleció, falleció muy joven, a los 50 años, pero el legado que dejó Oliver Snyder y Zapata Silva, que era otro también que desarrolló una labor periodística muy importante, Zapata Silva, fueron fundamentales para la realización de este tipo de publicaciones. Y hoy estos libros están a disposición de la ciudadanía, porque hay algunos que tú tuviste que buscar, rebuscar. Sí, bueno, porque a uno le gusta Sí. acumular cosas. Pero existen a disposición de las Sí, personas. por supuesto que sí. De hecho, el libro de oro está disponible en la Biblioteca Municipal de Concepción. De hecho, el Archivo Histórico de Concepción tiene una sala de libros penquistas. Maravillosa, un saludo muy grande a todo el equipo del Archivo Histórico de Concepción, en la Biblioteca Municipal, que han hecho una labor, pero bellísima, de preservación, de conservación y de difundir también este patrimonio editorial. Sí, Por tremendo legado, obviamente, que tú has mantenido, que también estás dejando a través de tus libros, Luis. Así que queremos agradecerte, por supuesto, por estar acá No, y por atentos nada. siempre a las redes sociales para ir conociendo distintas actividades que ustedes organizan. Sí, de hecho, ya invitados el próximo 4 de mayo. Vamos a estar conversando sobre Petronila Neira. Bueno. Vamos a estar hablando de animación, vamos a estar hablando de historia, vamos a estar hablando de cultura, de feminismo, de varios temas que van a estar ahí combinados en la Biblioteca Municipal a partir de un proyecto que vamos a estar difundiendo que lo hizo una productora monstruosa que hicieron un cortometraje. Me invitaron cordialmente a hablar sobre historia y sobre patrimonio. Así que Buenísimo. Jueves 4 de mayo. jueves entonces. 4 de mayo justamente, y se vienen más actividades, por supuesto. Y van a volver las caminatas. Quizás bajo la lluvia. ¿Ve? ¿Alguno le Con gusta? paraguas. Sí. Gracias, Con paraguas, Luis. obligado. Gracias, nos vemos la próxima Nos semana. vemos, chaito. 9 de la mañana con 41 minutos, seguimos avanzando aquí en Matina en nuestra casa. Sí, queremos obviamente